yo llegué al Bajo Atrato en 1998 a atender la parroquia de Río Sucio. Hacía parte de un equipo de 4 sacerdotes y en ese tiempo, en el Atrato, había mucha dificultad por parte del conflicto armado, ¿sí? En ese tiempo había la disputa del territorio entre la guerrilla, paramilitares y el ejército de la policía, ¿sí? Entonces fueron tiempos muy difíciles para el trabajo de la iglesia en esa zona. Antes de nosotros llegar a recibir la parroquia, había el equipo de los claretianos, a uno de los sacerdotes, un campesino que después se volvió paramilitar, le había pegado al padre Freddy Díaz Granado, ¿sí? Bueno, nosotros llegamos allá y cuando llegamos allá estábamos en proceso de retorno de las comunidades que habían sido desplazadas hacia la parte de Antioquia, Quito y los lados de Turbo, Antioquia también. Fue el desplazamiento más grande que ocurrió en el país y la mayoría de la gente, pues afro, indígenas, tuvieron que salir. Más de 6.000 personas salieron desplazadas a la fuerza por un bombardeo que se inventó el ejército colombiano en coalición con las autodefensas de Córdoba y Urabá. A nosotros nos tocaba acompañar a la gente en unos proyectos que se llamaron las comunidades de paz. Éramos la diócesis de Apartado, diócesis de Quito, los misioneros claretianos que estábamos en la parroquia y algunas ONG de iglesia y civiles europeas, ¿sí? Entre ellas Médicos del Mundo, Brigadas de Paz, Oxfam, ¿sí? Bueno, ¿en qué consistía el trabajo de nosotros? En acompañar a la gente para que se comprometiera a cumplir unos reglamentos que los mantendrían fuera del conflicto, reglamentos de vida para mantenerse al margen del conflicto. A nosotros nos tocaba dar los talleres, acompañar a la gente cuando venían a mercado, porque a veces les quitaban la comida, acompañar a la gente en la parte organizativa, en salud, en vivienda. Y sí, una especie de escoltábamos a la gente, pero era una cuestión muy riesgosa porque los diferentes grupos armados lo vinculaban a uno. La guerrilla nos decían que éramos paramilitares, los paramilitares nos decían que éramos guerrilleros y así sucesivamente. Era una cuestión muy riesgosa. Gracias a Dios contamos con la ayuda de muchas instituciones que creyeron en nosotros, creyeron en los proyectos de la gente y nosotros pudimos hacer un trabajo muy bueno con ellos y pudimos pues articular cosas de sus proyectos. Por ejemplo, el proyecto de las comunidades de paz, que era una estrategia de resistencia para retornar al territorio, se fue reemplazando por los consejos comunitarios, que es la organización que por ley hacen las comunidades en ese sector de la geografía colombiana. Son comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas y ambos pueblos, afros e indígenas, tienen diferentes legislaciones, pero todas van en relación a la defensa del territorio. Entonces, nosotros y el equipo de la parroquia, lo que veníamos haciendo en los años anteriores era fortalecer la resistencia de las comunidades ahí a través de la estructura organizativa que son los consejos comunitarios, autoridades locales que velan por la protección no solamente del medio ambiente, sino que también son una estrategia política para mantenerse ahí en el territorio. Un sector armado, sí, ilegal, no con todos los sectores armados. Y aquí los procesos de negociación se han intentado. Con el ELN, que es la guerrilla fuerte que quedó, se intentó hacer proceso de negociación y eso no trascendió a mayor cosa. Con los paramilitares se hizo un proceso de negociación, que eso fue una pantomima, eso fue un gran montaje. Muchos de ellos no querían hacer un proceso de negociación, en últimas hubo una entrega de armas, eso fue público, eso fue nacional, pero aquellos que no querían empezaron a crear sus propios grupos y son esas réplicas del paramilitarismo que vemos ahorita, ¿cierto? Y se negoció con la guerrilla más antigua, la FARC-EP, ¿sí? El Ejército del Pueblo. Ahí se creyó que negociar con ellos era que en Colombia hubiera paz y fue lo que se empezó a vender afuera. Cuando se empezó a vender afuera que en Colombia se hizo la paz, las organizaciones de asistencia que podían estar se empezaron a ir porque ya en Colombia no hay que apoyar, ya está la paz.
Cuando empezaron a ver que en el posconflicto sucedían amenazas, seguían matando a los líderes, seguía desplazándose la gente, se preguntaba, oye, ¿y entonces qué pasó con el posconflicto? No, el posconflicto en el país está claro y está dado para los del interior que no lo han vivido, ¿sí? Pero para las zonas donde han sido totalmente vivida la guerra en el día a día, no se ha empezado ni siquiera en un 10% a vivir el posconflicto. Se han ido adelantando detalles y cosas, pero el posconflicto no se ha dado. ¿Por qué? Una de las tareas en las negociaciones era que saliendo las guerrillas de la FARC, que tenían un gran terreno apropiado, ese espacio lo ocuparan las fuerzas militares legales de Colombia. Cuando la FARC sale, el ejército, la policía, las fuerzas militares del país no logran hacer eso, ¿sí? Entonces otros grupos armados sí lo logran hacer y empiezan a generarse otro tipo de movimientos y otro tipo de cosas. Ese es el contexto en el cual acá todavía nos movemos.